Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar. Despiértame, 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 Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, con tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar. Despiértame, 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 oh Señor, despiértame. Despiértame. Buenas noches, queridos amigos y amigas de nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos a nuestro curso bíblico, ya hoy en la sesión final de todo este tema fascinante que iniciamos en Pascua, que hemos podido llamar una cristología en perspectiva de estudios bíblicos para una mejor comprensión del Nuevo Testamento, captando en líneas generales cuál es la significación de la persona de Jesús allí presente, para que tú y yo tengamos una lectura, y yo diría una meditación, y a través de esa oración una asimilación de la persona de Jesús, Él aconteciendo, Él en ti y mí resucitadamente, y resucitándonos, y siendo hombres y mujeres totalmente resucitados. Vamos a iniciar este momento de encuentro como siempre lo hemos hecho, invocando al Señor, porque este encuentro académico o que pretende realmente comunicar a ustedes los aportes de la ciencia crítica bíblica no es para una fruición intelectual, sino para dejarnos tocar por Jesús en nuestra vida, para que tú y yo le conozcamos más, le amemos más y le sigamos más en nuestra vida cotidiana. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploramos, Señor, tu Espíritu Divino hoy, 5 de octubre,
día en que recordamos a Santa Faustina Kowalska, esta gran santa de la Divina Misericordia, que por su intercesión y a 2 días de celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, podamos realmente adentrarnos más, Señor, en el misterio de tu amor encarnado en tu Hijo Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, estábamos nosotros hace 8 días entrando ya en la parte final de nuestro curso, haciéndonos la pregunta de cómo es la iglesia cristiana. ¿A qué está llamada a ser la iglesia cristiana? Y estuvimos analizando pues nosotros varios puntos. Y el primero de ellos era ver que la cabeza y el cuerpo, con lo cual suele comparar San Pablo la iglesia, no es una comparación, no es una metáfora, sino que viene a ser una identificación. En el caso de Pablo, Pablo habla de 2 cuerpos. La iglesia cristiana es un cuerpo que la está comparando con el cuerpo humano, que es un cuerpo. Ya hemos explicado cómo la iglesia cristiana que somos tú y yo nos convertimos en el cuerpo del Señor. Pero si hay cuerpo, también hay cabeza. Es donde viene el punto, y lo que reflexionamos hace 8 días, que la comparación de la iglesia con el cuerpo y la cabeza no es tan precisa, porque no es la intencionalidad de Pablo hablar de un segmento de la iglesia que esté por debajo y otro segmento que esté por encima. Hablamos de que la cabeza está por encima del cuerpo. No es la intencionalidad de Pablo. Pablo, cuando habla de la iglesia como cuerpo, es todo él, donde cabeza y cuerpo están integrados, y os vamos a explicar un poquito mejor eso. Entonces, para Pablo, la iglesia es el cuerpo. No es que se parezca a un cuerpo, sino que es el cuerpo. Y cuando hablamos de la cabeza, decíamos nosotros, y mirando el texto bellísimo de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y siguientes, nosotros estábamos analizando allí cómo lo está presentando Pablo, a partir sobre todo del versículo 27, cuando dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Es decir, no nos está comparando con un cuerpo, sino que somos el cuerpo. Entonces, la cabeza, y cuando hace el listado de los carismas, veíamos nosotros, así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros. O sea, cuando está hablando de aquellos que ejercen el carisma de autoridad, no es para indicar el carisma de gobierno, porque más adelante él va a decir, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas, y con ese termina. O sea, Pablo va distinguiendo lo que es la función capital de ser cabezal, de la función de gobierno al interior de la iglesia. Y explicábamos nosotros que aunque aquí Pablo en Corintios no está él explicando cuál es la función de la cabeza, en la carta de los Efesios él es muy claro cuando dice que la función de la cabeza es dar vida, es comunicar la fuerza de Dios, es decir, comunicar el Espíritu Santo. De la función cabezal, la función capital, la del apóstol, la del profeta, la del maestro, es comunicar vida, es comunicar al resucitado, es comunicar el Espíritu Santo. Y si es así, ¿cómo efectúa ese dar vida? Pues dándose, como lo hace el mismo Jesús. Él lo que hace es darse dándose. Entonces la cabeza se da dándose en ese cuerpo, comunicando esa vida de Dios, el resucitado, el Espíritu Santo. Entonces el cuerpo, digamos, la cabeza, ¿dónde está? No está por encima del cuerpo, está dentro del cuerpo. Entonces vean que es una figura, si tú y yo lo miramos comparado con el cuerpo humano, es muy extraña, porque es un cuerpo en el cual la cabeza está dentro del cuerpo dando vida. Entonces, por eso cuando Pablo hace el símil del cuerpo, no es exactamente para hacer una comparación entre la iglesia, cuerpo de Cristo, con el cuerpo humano, porque no coteja totalmente, pero usa ese símil sobre todo para poder hablar de la unidad que está presente dentro de lo que es la misma iglesia. Entonces, si la función de la cabeza es dar vida, y dar vida abundante,
a través del resucitado, a través del Espíritu Santo, a través de la fuerza de Dios, cuál es la función que tienen los miembros de esa comunidad eclesial, y nosotros estábamos nosotros explicando esa parte. ¿Cuál es la función de los miembros? Nosotros estábamos diciendo hace 8 días, ¿no?, que es construir la unión en la iglesia, partiendo de que esa unión se construye no en la uniformidad, sino en la pluridiversidad. Por eso, pues muy bellamente aquí nos va diciendo, ¿no?, a través de ese texto hermoso de 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y siguiente: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, la misión de los miembros es la unión, pero la unión no es uniformidad, no es que pensemos todos igual, no es que todos sintamos igual, no es que todos tengamos las mismas apuestas ideológicas, políticas, no, es la diversidad presente dentro de la iglesia. Y desde el inicio de la iglesia, algo que la ha caracterizado siempre ha sido su rica diversidad. Es decir, la cantidad de movimientos, la cantidad de posiciones, la cantidad de apostolados, la cantidad de carismas, que es lo que realmente enriquece la vida de la iglesia. La riqueza de la iglesia la constituye su diversidad. No es que todos pensemos igual y todos actuemos igual y nos vistamos igual y sintamos igual y tengamos como la misma opción. No, lo que nos une ahí es en Cristo un amor que se entrega y que se desborda por el otro. Esa es la unidad fuerte de la iglesia, pero no es que seamos uniformes, sino que seamos realmente unidos en la diversidad. Y de hecho el mismo Papa Francisco, él usa mucho una figura hermosa, ¿no?, que toma la geometría. La iglesia no es una esfera totalmente redonda y perfecta y uniforme. No, la iglesia es un poliedro, o sea, un cuerpo geométrico, pues donde la superficie está formada de múltiples facetas, de infinitas facetas, cada una distinta de la otra, y cuando pasa la luz a través de ese cuerpo, si es un cuerpo transparente, va a emitir cada faceta una tonalidad distinta de luz. Esa figura me parece que es muy bella, porque habla de esa unidad en la diversidad. Y bueno, y aquí pues como lo dice muy bellamente, lo estamos meditando nosotros, dice San Pablo: porque es un solo espíritu, hemos sido todos bautizados. Recordemos que bautismo quiere decir bañarse, es sumergirnos en un líquido, y para San Pablo el espíritu es ese líquido del cual tú y yo nos empapamos y empezamos a escurrir ese líquido como una esponja que absorbe totalmente el agua y empieza a escurrir agua por todos los poros. Y agrega San Pablo, sigo aquí con el versículo 13, para no formar más que un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Te explicábamos nosotros que esa unidad, bebiendo en Cristo, que es su resurrección en nosotros, que debemos escurrirlo en ese amor de entrega, hace posible la igualdad entre la diferencia que existe. Esa igualdad no es uniformidad, esa igualdad es un reconocimiento de que no hay distinciones de clase, no hay distinciones de dignidad. Todo ser humano al interior de esta comunidad eclesial tiene una dignidad invaluable, una dignidad que es inconmensurable, que viene del ser hijos e hijas de Dios. Entonces ya no existe la distinción entre pagano y judío, entre griego y amo y esclavo, hombre y mujer, judío, pagano. Esa diferencia se acabó. Ya es todos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, y en esa igualdad en dignidad, formando esa básica unidad. Y seguíamos meditando hace 8 días sobre eso. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo por eso, dejaré de ser parte del cuerpo por eso. O sea, lo que está diciendo aquí es que al interior de la comunidad siempre se presentan algunos que quieren ser avasalladores, que quieren ser aplastadores y quieren excluir a otros. Y lo que está diciendo acá es
que aquel que es igual en dignidad a todos y cada uno, miembro de esa unidad que la iglesia tiene tanto valor como aquel que quiere ser avasallador, que quiere ser aplastador. Entonces ahí viene la reivindicación del rol o papel que cada uno juega al interior de la comunidad. Así haya gente que quiere ser avasalladora y aplastadora, cada uno tiene allí su valor, su dignidad, su función, su rol al interior de esa comunidad. Y ahora bien, dice acá muy bellamente, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde quedaría el olfato? O sea, aquí lo que está hablando es de que hay que respetar profundamente en cada uno la valía que tiene en esa comunidad, y hay que ser muy cuidadosos de evitar que en esa comunidad haya unos que quieran sobreponerse sobre otros, que quieran imponerse sobre otros. Entonces aquí está usando Pablo una figura bastante hiriente cuando aparece al interior de una comunidad alguien que quiere monopolizar, controlar, imponerse, aplastar, controlar a todos los demás. Piensen ustedes que son casados. ¿Qué tal que el esposo o la esposa quisiera aplastar al otro? O en una familia donde uno quiere aplastar y controlar a todos. O en una sociedad donde unos quieren aplastar y dominar a los otros. Pues esa es la monstruosidad que ocurre cuando un cuerpo quiere ser solo ojo, o cuando un cuerpo quiere ser solo oreja, o quiere ser solo olfato. No, aquí es reconocer la organicidad que al interior de una comunidad existe, donde todos son importantes, donde todos juegan un papel muy importante en esa comunidad. Y vean que viene un punto que viene a continuación. En esa unidad que hay que construir vemos acá una división al interior de la comunidad en torno al papel que jugaban en bien de los más pobres. Vea pues, porque dice acá, dice, más bien los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables, son necesarios, son vitales. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Hacia nuestras partes deshonestas, las vestimos con mayor honestidad. Es decir, aquí que está hablando, ¿qué es lo que une al interior de la comunidad? Los más débiles. Aquellas partes que consideramos nosotros como menos importantes y que vestimos curiosamente con mayor honor, son las que representan al interior de la comunidad lo que mueve la unión de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que salva al rico? Los pobres. El rico no se salva por sí mismo, se salva es porque está junto al pobre, dándose en bien del pobre. Entonces, cuando en una comunidad hay una búsqueda de querer ayudar a los más débiles de esa comunidad, esa opción por los más débiles es lo que fortalece la unión en esa comunidad. Bueno, estamos pues ahí, yo creo que ahí estamos nosotros terminando con esa parte. O sea, es la iglesia va manifestando esa preocupación esencial por los más débiles, los que tienen necesidad. Entonces, ¿qué es la iglesia? En últimas es una solidaridad con los más débiles. Eso es. ¿Cuál es el centro de la comunidad eclesial? Los pobres, los más débiles. Es ahí donde la iglesia se llega a unificar. Esta es la clave para Pablo. Es lo que nos cuenta hoy aquí en la primera carta a los Corintios. La iglesia se unifica en los pobres. Los ricos encuentran en los pobres su salvación. Los ricos no tienen ningún remedio salvífico a no ser que se junten al lado de los pobres. ¿Para qué son los carismas? Para servir al que necesita. ¿Para qué son los dones de Dios? Para ser dados al que necesita. Toda la iglesia y nosotros en ella estamos llamados a sanar las necesidades de los demás. Entonces, la función de los miembros de la comunidad es la unión, la unidad en la diversidad, que se centra en los pobres como los privilegiados, como lo esencial de lo que hace ser la iglesia, lo que es solidaridad con los más débiles. Bueno, entonces ya con esto, lo que explicaba yo antes se evidencia claramente. La cabeza está dentro del cuerpo, dándose como lo hace Jesús, dándose por el otro. Y en este caso es un darse por el otro y especialmente los más débiles. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros logramos construir esa unidad? ¿Cómo la vamos a construir? Y aquí vienen dos palabras que se hicieron bastante importantes
con la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla en 1979. Comunión y participación. Pero eso no viene de esa conferencia episcopal, eso viene de Pablo. ¿Cómo hacen los miembros de la iglesia para construir esa unión en la diversidad al servicio de los más pobres? Viviendo en comunión, siendo y viviendo en participación. Comunión y participación. Son dos palabras al parecer similares, pero son distintas. ¿Qué es comunión? Comunión viene de comulgar. Cuando hablamos de comulgar, tenemos que hablar como se entiende en el Nuevo Testamento. Comulgar es la solidaridad, y esto es una definición técnica. Comulgar es la solidaridad que tiene Dios con la humanidad caída a través de la persona de Jesús. Eso es comulgar. Técnicamente eso es comulgar. Es la solidaridad que tiene Dios con la humanidad caída a través de la persona de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús en su vida pública? Desvivirse por el otro y especialmente por el que sufre. ¿Por qué Jesús muere en la cruz? Y tú y yo lo confesamos en nuestro credo. Él muere en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Entonces lo que hace Jesús es solidarizarse con los débiles y los pecadores, salvándolos a través de su muerte en cruz. ¿Qué es lo que hace Dios? Solidarizarse con los débiles y pecadores a través de la persona de Jesús que muere en cruz. Eso es comulgar. Y tú y yo, cuando comulgamos, hacemos lo mismo. Es decir, cargamos sobre nosotros el pecado del otro. Asumimos como nuestro el desorden del otro. Asumimos como mío el problema del otro. Eso es comulgar. Es echarme sobre mis propios hombros el problema del otro, la necesidad del otro, el sufrimiento del otro, el dolor del otro. Eso es comulgar. Y cuando tú y yo pasamos a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, y el Padre nos dice cuerpo de Cristo, y ya hemos explicado lo que significa el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que evidencia históricamente la resurrección del Señor, en esa donación y entrega por el otro, en este caso, ese otro que sufre, que está en problemas, que tiene necesidades. Entonces tú y yo estamos diciendo que yo cargo sobre mí el problema del otro. Entonces cuando el Padre nos dice cuerpo de Cristo, lo que estamos diciendo, lo que nos está diciendo es, asumes el compromiso de cargar sobre ti el problema o el lío del otro. Y tú y yo decimos amén. Estamos diciendo, sí, Señor, yo cargo con ese problema, yo cargo con ese lío, yo cargo con esa necesidad, yo cargo con esa carencia. Cargo eso como si fuera mío, mío. Hoy el Evangelio, si ustedes lo vieron hoy en la Eucaristía, está centrado en la parábola del buen samaritano. Y el buen samaritano, ¿a quién representa? A Jesús mismo. ¿Quién es Jesús? Aquel que carga sobre sí el problema del otro. El buen samaritano es bueno, ¿por qué? No porque sea samaritano, sino porque es bueno. ¿Por qué? Porque carga la miseria de ese otro que está en el camino de la vida aplastado, destruido, vuelto nada. Eso es cargar con el problema del otro. Entonces, pensemos un poquito de lo que eso va significando. Tú que eres esposo y esposa, cargando con la miseria de él o de ella, de ese mal genio, de esa mezquindad, de esa impaciencia, de esa rutina, de esa frialdad, de esas celotipias, de esa injusticia, de esa corrupción, de ese engaño, ¿no? de esa ira. Esa es la miseria del otro, que hay que cargar como si fuera mío, cargar como si fuera propio, ¿no? Ustedes que son papás, y lo han hecho ustedes sin duda muchas veces, cargar con esa pereza, cargar con esa desidia, cargar con esa indolencia, cargar con esa vanidad, con esa superficialidad, cargar con esa irresponsabilidad, cargar si está en vicios, en droga, alcohol, cargar con esa perdera de tiempo, cargar con esa inconsciencia de las cosas. Bueno, cargar como si fuera propio el problema de ese hijo y de esa hija. Si ese hijo es un adicto, ¿cuántos padres no cargan como propios esa limitación de ese hijo adicto a una droga, al juego, a los aparatos digitales, a los teléfonos de altísima tecnología, al internet, al sexo? Bueno, cargar como si fuera propio esa limitación, cargarla como si fuera propio. Eso es comulgar.
O sea, no es problema del otro y él verá cómo se las arregla. Yo cargo con ese problema como si fuera mío, como si fuera mío. Eso es lo que yo cargo. Quiero ver las implicaciones que eso trae, no solo al interior del matrimonio y la familia, pensemos en el de una sociedad como la nuestra, esos desafíos tan serios que tenemos, con estas desigualdades tan tremendas que hay, con estas violencias y muertes, con este irrespeto a la vida, con estas muertes violentas que todavía, con esos fraudes y corrupciones que hay, son problemas serísimos. Y tú y yo no podemos escondernos de nuestro cascarón diciendo, eso es problema de los demás, a mí conmigo no se metan. No. Es comulgar, es asumir ese problema como si fuera mío y cargarlo con él. Eso es comulgar. Entonces, cuando tú y yo vamos a comulgar en la Eucaristía, ¿no? Y tú y yo sentimos que somos indignos de comulgar, oiga, por favor, me perdona la palabra, no seamos tan superficiales. ¿Te crees de que soy indigno de comulgar porque dije una mentira? ¿Soy indigno porque tuve un mal pensamiento? ¿Soy indigno porque no vine a misa el domingo pasado? Perdónenme lo que voy a decir, me excusan, pero eso es una superficialidad. Eso es una venalidad total. No, tú y yo somos indignos cuando somos mentirosos. Y cuando somos mentirosos, cuando tú y yo en la comunión estamos llamados a cargar con la miseria del otro como si fuera mía y no lo hago. Eso es ser mentiroso. O sea, no cargar con el desorden del otro, no cargar con la necesidad del otro, no cargar con la miseria del otro, no cargar con el problema del otro, no cargar con el pecado del otro. Ese es la mentira con la cual tú y yo indignamente comulgamos. No porque yo tuve un mal pensamiento, no porque vi una mujer muy linda y tuve un mal pensamiento, entonces ya no soy digno de comulgar. Perdónenme la palabra, eso son pendejadas. Lo serio de verdad es eso, cuando tú y yo no cargamos con el pecado del otro como si fuera mío, asumirlo como mío. Eso es comulgar. Y ocurre que comulgar pues lleva a un segundo paso. Y el segundo paso es participación. Después de cargar conmigo el pecado del otro, echarme encima el problema ajeno, ser solidario con el problema ajeno, viene el segundo paso, que es participación. ¿Y qué es participación? Es entregar mis carismas para sanar ese problema. Eso es participación. Entrego mis carismas para entregar ese problema. Es decir, con lo mío arreglo ese problema del otro. Talentos, cualidades, dones, inteligencia, dinero, poder, autoridad que yo pueda tener, es para arreglar los problemas del otro. Los asumo como si fueran propios, comulgar, para participar, es decir, darle de mí a él esos dones para solucionar ese problema. Vea lo que eso va significando en nuestra vida. Y es que tú y yo, los talentos que tenemos, y recordemos la parábola de los talentos, es para compartirlos. Y cuando tú y yo los compartimos para arreglar el problema ajeno, el problema del otro, el pecado del otro, es cuando se están multiplicando esos talentos. Y de allí vean que el poder que podamos tú y yo tener, el poder, no es un poder para gobernar o mandar, es un poder para sanar, para restaurar, para ordenar, para dar vida, para comunicar el Espíritu Santo que endereza y que lo repara todo. Es el poder verdadero que tú y yo tengamos. Y aquí entendemos el carisma de gobierno que San Pablo coloca casi de últimas en la lista de los carismas de la lista que veíamos ahorita en 1 Corintios 12. El gobierno es poner de nuestra parte los recursos que tengamos para sanar los problemas del otro. El papá y la mamá gobiernan cuando procuran el uno al otro y a sus hijos solucionar los problemas del otro como si fueran propios. Tú y yo ejercemos nuestro gobierno, autoridad como ciudadanos de este país. Cuando tú y yo, que somos el constituyente primario, estamos llamados a, con los dones y talentos que tenemos, a ayudar a solucionar los problemas que hay en este país, sanando y ordenando lo pecaminoso que en él hay. Ese es el gobierno como carisma que hay al interior de la comunidad. Entonces el gobierno es hacer que todos los de la comunidad estén comulgando y estén participando mutuamente en esa comunidad. O sea, el gobierno no es una comodidad para trabajar y repartir trabajos. No, es hacer que todos en la comunidad comulguen y participen. Eso es gobernar. Y de allí que la vida comunitaria como tal sea comunión y participación.
Si una persona en una comunidad no está comulgando y participando, no está en la comunidad, está fuera de la comunidad. Si yo como párroco no me preocupo por eso, estoy fuera realmente de la comunidad. Si tú que eres papá o mamá, eres jefe, tienes acá alguna empresa, tienes una responsabilidad sobre otras personas, si tú no estás comulgando y participando, estás fuera de esa comunidad. Es decir, que nos agachemos y nos agachemos y nos agachemos hasta tocar fondo. Es allí donde lo débil realmente se hace fuerte y donde la cabeza no está por encima, sino que está por debajo, dando vida y vida abundante. Bueno, entonces hasta aquí podríamos dejar todo el tema de la comunidad y permítame ya una última reflexión y con eso ya vamos cerrando ya todo este curso que ha sido una experiencia realmente muy linda para mí, espero que también para ti. Y es cómo esa comunidad que tú y yo estamos llamados a ser en Cristo se convierte en comunidad contraste en este mundo en que estamos. Contraste, contraste. Pues vean que nosotros como comunidad cristiana debemos ser comunidad que se distancia críticamente de los criterios del mundo. El Papa Francisco ha insistido mucho acerca de la tentación de la Iglesia de dejarse contaminar por la mundaneidad. ¿Y cuál es la mundanidad? Los criterios con los cuales la sociedad considera lo que es importante, lo que es valioso. El tener, la fuerza, el poder, el saber. Y creemos que si no tenemos esas cuatro o uno de los cuatro, somos nada. No, y la Iglesia lamentablemente se ha dejado contaminar. Y a veces creemos que la Iglesia solo tiene influjo en el mundo si tiene poder, o si tiene tener, o si tiene saber, o si tiene fuerza. Y no, aquí tenemos que volver de nuevo a la inspiración original del Evangelio. Es decir, que tú y yo no nos dejemos contaminar por esos criterios mundanos. Por esos criterios mundanos que llevan en últimas a privilegiar a las cosas por encima de las personas. Y en la opción por Jesús hace que la persona sea el centro, sea lo más importante. No importan las cosas, sino las personas. Vea ustedes, y yo creo que lo vimos hace poco, ¿no? En estos dramáticos hechos del pasado 9 y 10 de septiembre, ¿qué importaban más, las personas o las cosas? Hay personas que creen que hay que defender las cosas, que hay que defender propiedades, defender edificios, defender paredes, defender vidrios, defender carros. Esas personas, déjeme decirlo, están fuera del Evangelio. Están fuera de un sentir en Cristo vivo y resucitado. No, lo que hay que defender son las personas. Hay que defender es la vida humana en toda su integridad. Y toda institución, y hablemos de un Estado, y hablemos de los cuerpos de control de ese Estado y de seguridad de ese Estado, no tienen otra finalidad como instituciones del Estado, sino defender y cuidar la vida humana. Y están al servicio de la vida humana en toda su integralidad. Aquellos que crean que no, que deben defender las cosas y atacar las personas, están fuera del Evangelio. Y creo yo que políticamente es una posición que puede ser totalmente comparable con ese gran Leviatán, ¿no?, que criticaba Thomas Hobbes en su discurso de teoría política también. No, tenemos que optar por el Evangelio y eso hace que optemos por la persona. Ya le hemos explicado todo el sentido de Jesús. Un vivir sin desgastarse por el otro, por el más pobre y necesitado, es darse por el otro. Y la comunidad se construye en comunión y participación, ya como hemos explicado nosotros en su sentido más puro y más genuino. Entonces, la Iglesia no puede dejarse contaminar por esa mundanidad, no. Tiene que ser contraste y optar por una defensa, yo diría, feraz, fuerte, convencida de la vida humana en todas sus formas. Y bueno, y déjenme mostrar algunas cosas que explicitan eso, interesante. O sea, para que seamos tú y yo cada vez más esa comunidad contraste. Lo primero, yo quisiera resaltar con lo que hemos hablado en todas esas 22 sesiones, me decía Samuel, que llevamos nosotros de ese curso bíblico, ¿no? Si tú y yo vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, el más cercano a la vida pública de Jesús, vemos a un Jesús que es caracterizado en un rechazo
creciente, progresivo, que va llevando a que todas las personas lo vayan rechazando a él. Su familia, sus compañeros, sus discípulos, las autoridades locales, los jefes de la sinagoga, los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos, las autoridades militares, todos van rechazando a Jesús. Cada vez es más rechazado hasta que muere en cruz totalmente solo. Solo tiene al centurión al lado, a nadie más. Y ese rechazo continuo que nos muestra San Marcos, que está diciendo que él asumió una actitud que enjuició el mundo en que vivió y entró en contravía con la sociedad en la cual él vivió. Ese rechazo va mostrando ese vivir en conciencia, y aquí lo explicamos ampliamente con todo el tema del reino de Dios que vivió Jesús. Él actuó en conciencia, en fidelidad a Dios. Y viendo en fidelidad a Dios y en conciencia, él se fue en contravía de la manera como la sociedad de su tiempo valoraba lo importante. No es el poder, no es el tener, no es la fuerza, no es el saber, sino la opción decidida por la persona y el ser humano. Y de allí que si tú y yo somos políticamente correctos, es decir, decir cosas que a la gente le agrade y no decir cosas que le puedan molestar a algunos o a la gran mayoría, y no somos fieles en conciencia a Dios, estamos faltando al Evangelio, estamos faltando a la persona misma de Jesús. O sea, Jesús no fue alguien que estuvo diciendo cosas para que todo el mundo lo aplaudiera y todo el mundo estuviera de acuerdo con él. Desde aquí, cuando aquí se trata de decir cosas que son propias del Evangelio, así no le guste a algunos o a muchos, tenemos que hacerlo en conciencia, porque hay que ser fieles a Dios y a Jesús, y no fieles a las conciencias calmadas de algunos que están ya amañados por ciertos intereses particulares. Entonces, es lo primero que aparece allí. Y yo creo que lo segundo, que también podemos hablar nosotros, es lo que aparece en Lucas. En Lucas es muy interesante, es el Evangelio de la Misericordia que hemos estado meditando en estas últimas semanas del año litúrgico. Y me parece bueno con ustedes recordar algunas cositas que van mostrando el profundo contraste de la persona de Jesús con la sociedad de su tiempo. El primer hecho lo encontramos nosotros en Lucas capítulo 2, versículo 49. Y allí, ¿qué está diciendo el evangelista? 2:49. Cuando sus padres han estado buscando a Jesús, después de 2-3 días de caminata, regresando a su natal, Nazaret, después de visitar Jerusalén, ¿no? Y al cabo de 3 días se dan cuenta, ¿no?, de que Jesús no estaba con ellos, y van y lo buscan y lo encuentran en el templo. Y se acuerdan ustedes cuando muy bellamente María le pregunta: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Eso está en Lucas 2:49. Vea lo que responde Jesús: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? ¿Qué está diciendo aquí Lucas con esto? Lo que está diciendo es que hay algo que ya no funciona, que ya hay una ruptura. ¿Y una ruptura con qué? Con la estructura familiar de ese momento que ya no funciona. Recordemos un poco esto. En Jesús, el tiempo de Jesús, la familia en Jesús no es la familia nuestra de hoy. Cuando tú y yo oigamos hablar en el Evangelio de papá o de mamá o de hermanos, no es la familia que tú y yo conocemos hoy, de papá y mamá y 2 hijos y hermanos entre sí. No, la familia en tiempos de Jesús es la familia patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Hay una cabeza que es el pater familia, y bajo él están en total subyugación y dominio los demás miembros de la familia. La esposa, los hijos y las esposas de los hijos, no, viven bajo el total yugo del pater familia. La hija que se casaba se iba a vivir con la familia del esposo, a estar bajo el yugo o dominio del pater familia de esa familia. Entonces, ¿qué ocurre en esa familia patriarcal? Encontramos una situación de dominio, ¿no?, de uno, el padre, sobre los demás, de aplastamiento de uno sobre otros. Ese modelo no va más con Jesús, porque en Jesús lo que existe es una fraternidad universal, donde todo hombre y toda mujer es un hermano,
porque todos somos hijos de un solo Padre que es Dios mismo, no un hombre que es el pater familia. Entonces esa estructura familiar ya no funciona, se rompe. Vean ustedes cómo más adelante, estamos hablando de Lucas 8, versículo 19, se habla del verdadero parentesco de Jesús. Y recordemos la escena. Está Jesús predicando a un grupo, ahí se presenta alguien y le dice: Señor, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. ¿Y qué dice Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué está diciendo con eso? Que ya no funcionan más los nexos de carne y de sangre en esta estructura patriarcal que ya he explicado cómo funcionaba, donde uno aplasta y domina y controla y subyuga a los demás. No, ahora lo que existe es la filiación divina, en la cual nos reconocemos hijos de un mismo Padre, donde todos somos hermanos entre sí, en ese llamado de tratarnos unos a otros como hermanos. Y vea que esto lo va a corroborar Jesús más adelante, cuando en Lucas 12:51, yendo más adelante, esto esta vez es mucho más dramático como lo presenta Jesús, 12:51 de Lucas, va diciendo: ¿crees que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, sino división, porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. O sea, esta división familiar no es que Jesús venga a promover las pugnas intrafamiliares, sino que viene a promover un nuevo modelo de familia distinto a aquel que, introyectada en la cultura de su tiempo, tenía la familia patriarcal, donde unos dominaban a otros, unos aplastaban a otros. No, la iglesia en comunión y participación hace que lo que exista es una profunda fraternidad de unos con otros. Y vea, esta crisis que está representando aquí el cambio de modelo de una familia patriarcal a una familia fraternidad, reciprocidad, entrega el uno por el otro incondicional y privilegiando a los más pobres y necesitados, también se refleja en la vida de la iglesia cristiana apostólica. Y eso lo captamos cuando tú y yo vamos leyendo en los evangelios cómo la iglesia cristiana va adquiriendo su propia identidad en conflicto con la sinagoga. Y eso lo encontramos nosotros. Cuando tú y yo leemos los evangelios, en un comienzo es claro que Jesús predica en las sinagogas, una manera de decir que aún la iglesia cristiana se veía como una parte del judaísmo. Pero a medida que van comprendiendo cómo la resurrección en Cristo nos hace vivir una experiencia totalmente distinta de salvación, de lo que propone el judaísmo, se van deslindando y eso va originando conflictos y persecuciones de los judíos hacia los cristianos, o más bien de aquellos judíos que ven los cristianos una traición a lo que era todo su legado de tradición del Antiguo Testamento. Y una cosa curiosa es que Pablo, y eso es lo que vamos a empezar a ver ya en 8 días, ¿no? A través de todo su ministerio, él empieza a descubrir la gran diferencia que da el cristianismo, y él inicialmente predica en las sinagogas, convirtió el cristianismo, hasta que él mismo va a ser expulsado de cada una de esas sinagogas. En algunas lo van a haber visto como un hereje que debe ser también eliminado, perseguido. Claro, entonces este conflicto es el que se va a ver en la iglesia cristiana, que va sintiendo cómo sus hermanos, los judíos, van a empezar a perseguirlos a ellos por optar por algo distinto en Jesús, a cómo entender la verdadera salvación. Entonces, ya con esto pues vamos dando como introducción al siguiente gran tema que vamos a empezar a trabajar nosotros en 8 días, y es Pablo. Y a través de Pablo vamos nosotros a ir a este gran personaje del Nuevo Testamento que captó de manera singular quién era Jesús, y lo captó a través de sus cartas para comunicar a las comunidades donde él evangelizaba, y que permeó el Nuevo Testamento y que permeó toda la teología hasta hoy. Y la noción de cristología y de iglesia que tenemos hoy es muy paulina, permear qué significa esa persona de Jesús. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a Pablo para captar cómo él comprendió esa significación de la persona de Jesús.
Eso es lo que vamos a iniciar en 8 días. Y no puedo irme sin hacerle propaganda, ¿no?, a la encíclica que el Papa Francisco publicó el día de ayer, Fratelli Tutti, del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Va muy en línea de lo que hoy hemos hablado en las últimas 2-3 semanas, que abordamos todo el tema de la iglesia, abordamos todo el tema de ser iglesia en solidaridad, todo el tema de la comunión y participación, como gran diferencia de vivir entre nosotros, la resurrección en Cristo aconteciendo, nosotros en ella y ella en nosotros. Realmente es un texto hermoso, salió ayer, yo aún no lo he empezado a leer, pero ya los invito a que ustedes ya empiecen ya a leerlo. Vamos a tener, entonces vamos a tener la otra semana, vamos a avisarles a través de las redes, vamos a tener aquí un conversatorio con el padre Quique, Ender, José y mi persona, para motivar la lectura del texto, y luego organizaremos virtualmente unas jornadas de lectura y estudio de este documento, que va a ser una excelente, yo creo, profundización de lo que es la doctrina del Papa en todo ese tema que hemos hablado de ser iglesia hoy y vivir en la resurrección de Cristo auténticamente en nuestro ser iglesia, que es lo que estamos llamados a hacer. Aquí lo estamos promoviendo en la parroquia, se está vendiendo a 9,000 pesos, que es el mismo precio que tiene San Pablo el mismo. Vas a San Pablo, vale 9,000, vienes acá, vale 9,000. Aquí tenemos algunos a tu disposición para que lo vayamos leyendo y estemos atentos a lo que vamos a hacer la otra semana para que podamos tú y yo conocer y estudiar mucho más este maravilloso documento. Y no puedo dejar de invitarlos mañana a la charla con el doctor Álvaro Pardo, periodista y economista, que lleva varios años trabajando todo el tema del proyecto Sotonorte de Minesa en Santurbán. Y si bien el día de antier, ya sabemos que el 3 de octubre hubo una decisión de ANLA, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que llevó a archivar este proyecto Sotonorte, es muy importante que también consideremos, digamos, los antecedentes y sobre todo consecuencias de esta decisión. Entonces, qué bueno que tú y yo, como personas que nos encanta realmente estar no solamente bien informados, sino bien formados críticamente, participemos de la charla de mañana. El tema es las consecuencias sociales, económicas y ambientales de la intervención de este proyecto de Minesa en el páramo Santurbán, pero con una persona que conoce del tema y que nos va a dar elementos de reflexión a través de estudios, yo creo, bien serios acerca de esto, para que tú y yo, como ciudadanos de pie, no solo repitamos lo que oímos por ahí en la prensa o nos dejemos llevar por la opinión del momento, sino que tengamos siempre argumentos para poder sostener nuestras posiciones con autoridad que es ampliamente reconocida en esta discusión pública que nos compete mucho a ti y a mí como miembros de esta región donde el páramo es vital para sostener nuestra vida, las familias y el futuro de esta región. De mañana 7:30 de la noche por la plataforma virtual de nuestra parroquia de Facebook, Parroquia Sagrado Corazón Bucaramanga. Ya abrimos nuestro canal de YouTube, por favor, lo abrimos ya la semana pasada. Necesitamos llegar a los 1,000 suscriptores. Ya llevamos 429. Gracias por ese gran apoyo. Gracias. Necesitamos llegar a los 1,000. Entonces, por lo tanto, los que nos han ayudado, qué maravilla, multipliquen ese vínculo con sus familiares y amigos para que lleguemos a los 1,000 suscriptores y denle en la campanita el clic para que reciban notificaciones. Cuando lleguemos a los 1,000 suscriptores, podremos por YouTube también transmitir en vivo todo lo que hacemos en esta parroquia. No solo las Eucaristías, sino charlas, cursos, talleres, retiros, reflexiones, las novenas, las plegarias, todo. Va a ser una cosa maravillosa en esta época de la virtualidad. Y el miércoles, ya termino, me excusan que me haya alargado tanto, tendremos este recorrer por las calles del cuadrante de nuestra parroquia con la imagen de la Virgen del Rosario, pasado mañana, Día de la Virgen del Rosario, implorando a través de un rosario meditado en clave de sanación interior, implorando de ella su intercesión para que nos proteja. Ahora que Bucaramanga va a vivir en octubre y comienzos de noviembre los picos de contagio. Ya sabemos que ya tenemos el 73% de las UCIs ocupadas. Tenemos la tasa más alta en Bucaramanga de UCIs ocupadas. Bogotá tiene 46%. Barranquilla tiene 64%.
Medellín tiene 40%. Entonces vean, necesitamos nosotros ser muy cuidadosos, pero además vamos a pedir a Dios a través de la Virgen que nos apoye. Pero no olvidemos lavarnos las manos, usar el tapabocas, distanciamiento social, son esenciales. Pero también, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. El mazo dando es ese: lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social, y a Dios rogando es a la Virgen María. Vamos a pedirle su intercesión para que nos ayude en esta época que se avecina con su protección y ayuda. Pasaremos orando el Santo Rosario. Ustedes únansenos en sus balcones o puertas de sus casas con un velón encendido para unirnos solidariamente con la luz, pidiendo a Dios su fuerza y su gracia. Terminamos dando la bendición, y que esta bendición para todos ustedes sea abundancia en salud en su cuerpo, sea serenidad en su alma, gracia y amor en su espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos ustedes.